En esta mañana quisiera compartir con vosotros una historia que encontramos en Génesis capítulo 28, los versículos 10 al 22. Es una historia que a mucha gente le llama la atención porque es un poco extraña. Aquí nos encontramos un capítulo un poco famoso por lo raro que es, porque describe un episodio en el que Jacob tiene un sueño y está solo en medio del campo y se encuentra con una visión mientras está durmiendo en la que le aparece una escalera que conecta la tierra con el cielo. El Señor empieza a hablarle desde el cielo y mientras hay una serie de ángeles que van subiendo y bajando por esa escalera. Entonces, Dios desde lo alto le dice a Jacob, le hace una promesa de protección y de bendición para su vida. La verdad es que la primera vez que leí esta historia y me planteé preparar una predicación sobre ella, casi me echo atrás porque me pareció un poco complicada, ¿no? Y que era mejor elegir otro tema, más fácil de entender. Pero fue pasando el tiempo, seguía teniendo esta historia en mente y no se me quitaba de la cabeza y decidí profundizar en ella. Y me di cuenta de una cosa. Si el domingo pasado decía que por muy sencilla que pudiera parecer una historia, siempre podíamos sacar una enseñanza profunda de utilidad para nuestra vida diaria como cristianos, aquí pasa lo contrario. Por muy oscura que pueda parecer una historia en la Biblia, si profundizamos en ella, al final sacamos una enseñanza práctica para nuestro día a día como cristianos. Y si no eres creyente, por muy oscura que te pueda parecer una historia en la Biblia, si profundizas en ella y de verdad abres tu corazón al mensaje de la palabra, el Señor te va a mostrar algo que va a ser útil para tu salvación. Y este es un ejemplo claro de ello. A primera vista parece extraña, parece oscura, un poco rara, pero al final encuentras una verdad clara y práctica que te sirve para el día a día. Y la quiero compartir con vosotros con la ayuda del Señor. La verdad es que he escuchado barbaridades de esta historia. Hay un programa por ahí que no me acuerdo cómo se titula, pero intenta buscar secretos ocultos en la Biblia. Y una vez hablaban de este pasaje y decían que esta escalera era una prueba de que los extraterrestres existían y que la Biblia habla de extraterrestres. Que esto era una especie de nave espacial que había ido a buscar a Jacob para hablarle desde otro planeta. No sé de dónde han sacado eso, la verdad, pero me llama la atención que la gente prefiere creerse cualquier barbaridad antes que creer el Evangelio, que es mucho más sencillo, ¿verdad? Le hablas del Evangelio y te dicen, no, eso es imposible, eso no me lo creo. Pero le dices que los extraterrestres del planeta no sé dónde, un día estuvieron aquí y manipularon tu genética y se lo creen. Es tremendo. Hace poco compartí con vosotros cómo hay personas que intentan buscar la verdad en lugares increíbles. Yo conozco una persona que hizo una ruta por los templos de Tailandia para intentar buscarse a él espiritualmente. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando volvió a su casa, su vida siguió exactamente igual. Hay algunos que compran libros de autoayuda pensando que el autor de ese libro les va a mostrar una guía hacia la verdad y no les vale para nada. Otros acuden a viajes espirituales, como os decía este compañero, este conocido. Otras personas buscan ayuda en el gurú de moda, o en el youtuber. Ahora está de moda el youtuber, el Instagram, el TikTok. Y hay gente que tiene millones de seguidores porque se dedican a decirte cómo tiene que ser una vida sana y buena espiritualmente. Y resulta que ni siquiera el propio youtuber lleva una vida sana espiritualmente. ¿Quieres tener una vida fiable? ¿Quieres tener una guía fiable para tu vida? Pues aquí la tienes. No busques más allá. La palabra de Dios. Abre la Biblia. Abre la Biblia. Léela. Como decía Salvador el otro día, si lees la Biblia en voz alta, estás escuchando la voz de Dios. Y siempre que abras la Biblia, pregúntate 3 cosas. ¿Qué me está diciendo el texto que estoy leyendo? ¿Qué es lo que quiere enseñarme Dios con esto? ¿Y cómo lo pongo en práctica en mi vida?
Si te haces esas 3 preguntas con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que enseñarte, el método es infalible. No porque tú seas infalible, sino porque el Señor es infalible. Y todo lo que está aquí escrito sale de la boca de Dios. Y de esa manera, con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor te va a hablar, te va a bendecir. Porque a diferencia de lo que dicen esos programas y esa gente que hay por ahí, en la palabra de Dios no hay nada oculto. Entre renglón y renglón no hay nada escrito, oculto. Hasta la última coma, hasta el último punto, hasta la historia más extraña, tiene una enseñanza clara que nos va a servir para nuestro día a día como creyentes para conocer y relacionarnos con Dios. Como dice en Efesios, para ser perfectos a la estatura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que hoy te invito a buscar conmigo esa luz con la guía del Espíritu Santo. Y vamos a leer con esto en mente Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 22. Dice así la palabra del Señor. Dice que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto es una especie de segundo episodio de una historia más larga. En este momento, Jacob está huyendo de casa de su padre, como consecuencia de haber hecho las cosas horriblemente mal. En aquellos tiempos era importante ser el primogénito, es decir, el primero en nacer, el hermano mayor. ¿Por qué? Porque ellos recibían la mejor parte de la herencia. Ellos tenían un puesto de privilegio y recibían la mejor parte de la herencia sobre el resto de los hermanos. Isaac tenía 2 hijos. Esaú era el mayor y Jacob era el menor. Todo aquel privilegio del primogénito le correspondía a Esaú. Por eso Jacob luchó por arrebatar ese privilegio a su hermano mayor. Y precisamente por eso para su hermano mayor, para Esaú, lo que hizo Jacob fue tan grave. Primero, porque convenció a su hermano que había llegado un día del campo con mucha hambre para que le vendiera la primogenitura a cambio de un potaje, como leí en Génesis 25, los versículos 27 en adelante. Es decir, se aprovechó de un momento de debilidad de su hermano para quitarle la posición de privilegio que tenía. Y lo hizo mediante el engaño. Y en segundo lugar, engañó también a su padre Isaac, que estaba en el lecho de muerte, aprovechando que estaba ciego y que estaba agonizando, para que su padre le diera a él la bendición que tendría que haberle correspondido a su hermano Esaú.
y lo hizo también engañándole. Así que ahora Jacob tenía la posición de privilegio y las bendiciones que le correspondían a su hermano. Y todo eso lo hizo engañando a su hermano y a su padre. Así que esto provocó que Esaú acabara odiando a su hermano de tal manera que dijo que lo iba a matar. Dice, hay un versículo que es tremendo, que está en Génesis 27:42, que Rebeca se acerca a Jacob y le dice, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. O sea que Esaú estaba lleno de ira, pero le daba cierto consuelo el saber que se iba a cargar a su hermano. Decía, no pasa nada, lo mato y se acaba el problema. Entonces, ante esa situación, Jacob se ve obligado a salir corriendo de casa de sus padres. Y aquí nos lo encontramos en medio del campo, en medio de la huida. Haciendo una lectura general, y antes de entrar en más profundidades, ya aquí el Señor nos está enseñando una primera cosa muy importante. Muchas veces pensamos que las personas que aparecen en la Biblia, los grandes patriarcas, son como supercristianos, ¿verdad? Son como santos tocados de una manera especial. Pero no es así, hermano. Si tú te fijas en los grandes hombres de la Biblia, en Abraham, en José, en Jacob, en David, en los apóstoles, la Biblia te enseña que eran personas imperfectas, que a veces cometieron pecados y que esos pecados algunas veces incluso llegaron a ser muy graves. Aquí tenemos a Jacob, que era un gran hombre de Dios, engañando a su padre, engañando a su hermano, usurpando un lugar que no le correspondía, etc. Y es que si algo nos enseña el Señor en su palabra es que no hay nadie perfecto. Como dice el Salmo 14, versículo 1 en adelante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, ni uno. Y escucha esto porque es importante. Si piensas que hay algo que puedas hacer para que Dios piense de ti de manera diferente a como habla de ti este salmo, estás equivocado. Nada que tú puedas hacer, nada que yo pueda hacer por mis propios medios puede cambiar esto que Dios piensa de mí. Mira lo que Dios observa en nosotros cuando nos mira desde el cielo. Que todos estamos desviados, que todos estamos corruptos, que todos hacemos continuamente el mal y que no nos libramos ni uno. Ser buena gente no me sirve para alcanzar la salvación. A lo largo de toda la Biblia nos encontramos, y por supuesto en esta historia que estamos leyendo hoy, que dependemos total y absolutamente de nuestro Señor. Que si hacemos algo bien es gracias a la obra de nuestro Señor en nuestras vidas. Que si tenemos algo es porque el Señor por su misericordia nos lo da. Que si llegamos a adorarle o servirle de alguna manera es porque el Señor nos ha transformado lo más profundo de nuestro corazón. Que si llegamos a entender algo de Dios es porque Dios nos lo ha hecho entender. Y que si dejo de ser alguien desviado, corrupto y lleno de maldad es porque el Señor desde fuera ha obrado en mí. Y esto es lo que le pasó a Jacob. Dios manifestó su poder y su perfección en su vida. Dios manifiesta su poder y su perfección a través de siervos imperfectos, hermanos. A través de nosotros que somos siervos imperfectos, a pesar de sus siervos imperfectos. Y Jacob, la verdad es que no empezó bien. Pero hay un refrán que dice que lo importante no es cómo se empieza, ¿no?, sino cómo se acaba. Y la verdad es que el Señor empezó a obrar en la vida de Jacob y lo que empezó mal, acabó bien. El Señor transformó el corazón de Jacob, le tocó en el corazón, le hizo entender sus verdades y vemos cómo poco a poco Jacob comenzó un camino de transformación. Y es lo que quiero compartir con vosotros. Ese camino de transformación, porque es también el mismo camino que el Señor nos está llamando a seguir nosotros mismos. No estoy hablando del camino que hace este mundo, el camino al rocío.
Ese no es el camino. Me acuerdo una vez hace 30 años que vi a una mujer de rodillas yendo por la autovía camino de Santa Ana, la ermita esa que está en Chiclana. Iba vestida de, no sé cómo se llama, el vestido ese de peregrina morado. ¿Cómo? Bueno, como sea, el hábito. No le sirvió de nada. ¿Llegaría al templo de Santa Ana? Me imagino que sí, sin pie en las rodillas, pero llegaría. ¿Le sirvió para acercarse más a Dios? No. Ese no es el camino. El momento en que Jacob ve la escalera también inicia un camino de transformación. Y conocer ese camino es muy importante, tan importante que la vida eterna depende de eso, de entender ese camino que Dios nos está mostrando aquí en esta mañana. Hay una primera etapa en este camino, son 4 etapas. Y la primera de esta etapa es la ignorancia y el miedo. Lo encontramos en los versículos 10 al 11. Dice el versículo 10 que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Era un momento muy complicado para Jacob. Primero porque estaba solo. Su padre Isaac a punto de morir, su hermano Esaú buscándolo para matarle, su madre sin poder hacer nada para ayudarle, le dice, vete corriendo. Y está allí solo en medio del campo sin nadie absolutamente. En segundo lugar, es complicado porque temía por su vida. Además de estar solo, que ya era duro de por sí, tiene que pasar esa soledad con el miedo permanente en el cuerpo de que no fuera a aparecer en cualquier momento su hermano y lo matara. Si ya tiene que ser terrible pasar una noche solo en el campo, imagínatela pasándola alerta porque en cualquier momento te matan. Y en tercer lugar, no tiene claro cuál va a ser su futuro. Sí, de momento estaba huyendo, pero ¿a dónde iba? ¿Y qué iba a pasar mañana? ¿Qué iba a pasar el mes que viene? No tenía ni idea, incertidumbre absoluta. En cuarto lugar, se había quedado sin casa. Piénsalo, había tenido que marcharse de casa de sus padres, que es donde había estado viviendo toda su vida, y ahora se marcha a casa de su tío Labán, el hermano de su madre Rebeca. Va a pasar de vivir cómodamente en casa de su padre a vivir en casa de otro, con los horarios de otro, con las normas de otro, con las costumbres de otro. ¿Te ha tocado alguna vez estar una temporada en casa de alguien invitado? Por muy cómodo que te sientes porque esa persona te haya acogido en su casa, no es tu casa, no es lo mismo. Intentando comprender qué podría haber sentido Jacob, mientras preparaba la predicación, me acordé de cuando hice un viaje a Ávila y tuve que reservar una habitación en un hotel. Y no sé qué pasó, pero cuando llegué a Ávila, la reserva no estaba hecha. No sé lo que falló. Pero me encontré en Ávila, yo solo, sin habitación, todos los hoteles completos, se hacía de noche, hacía frío, se llenó el pueblo de niebla, no veía nada. Y luego, menos mal que me acerqué a un taxista, le pedí socorro y me llevó a un hotel que estaba perdido en medio de la montaña. Claro, allí nadie iba y allí cogí la última habitación que había. Pues imagínate eso, pero sin hotel y con alguien buscando para matarte. Jacob aquí lo único que tenía era el suelo, una piedra y mucho miedo. Y en esta situación llega la segunda etapa en su camino, que es la etapa del encuentro con Dios. Con todas estas cosas en la cabeza, imagínate a Jacob pensando para arriba o para abajo. Jacob se queda dormido. Y entonces es cuando Dios acude a su encuentro. Y tiene este sueño de la escalera. Fíjate en un detalle importante. Aquí no es Jacob quien va a buscar a Dios ante el momento este de necesidad. No. Es Dios quien acude al encuentro de Jacob. Es Dios quien toma la iniciativa y se acerca a Jacob para hablar con él. Versículo 12. Dice que Jacob soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia.
Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Leyendo estos versículos, yo por lo menos, hermano, tenía un poco de sentimientos encontrados. Por un lado sentía pena y por otro lado sentía alegría. Sentía pena porque me daba pena ver cómo ante esta situación de extrema necesidad tuvo que ser el Señor el que se acercó a Jacob, porque Jacob no fue capaz de acercarse al Señor. Tuvo que ser Dios quien bajara del cielo para acercarse a Jacob. Era una pena que Jacob pudiera llegar a desconectar de tal manera de Dios que hasta el punto de forzar al Señor a bajar a buscarle, porque él no lo hacía. Era una pena que Jacob se durmiera, cuando lo que tendría que haber hecho era ponerse de rodillas a orar al Señor, pero se durmió y tuvo que venir Dios a despertarle. Pero al mismo tiempo, hermano, sentía alegría de ver cómo es nuestro Dios, de ver la misericordia de Dios, de ver el amor de Dios, de ver cómo Dios acudió al lado de Jacob para cuidarle, para estar pendiente de él, para suplir sus necesidades. ¿Te ha pasado alguna vez lo mismo que a Jacob? Yo me hacía esta pregunta. ¿Me ha pasado a mí alguna vez lo mismo que a Jacob? ¿Te ha pasado que alguna vez has estado metido en tus problemas pensando en una cosa, en otra, y has llegado a desconectar de Dios cuando más conectado te hacía falta estar? ¿Te ha pasado que has vivido alejado de Dios cuando más cerca de Él necesitabas estar? Esto es lo que le pasó a Jacob. Pero no nos quedemos con la pena de ver la situación de Jacob, sino con la alegría de ver el amor de Dios. Y saber que si hace falta, Él va a venir a cuidarnos y a suplir nuestras necesidades mejor que nadie. Como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6, por nada estáis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica en acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y esta es la promesa que Dios nos da. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En otras palabras, si vives un momento de necesidad, ha llegado el momento de conectar con Dios. Y para eso está la oración. Ponte de rodillas y pasa un tiempo a solas con Dios. El Señor sabía las dudas y los miedos de Jacob. Y ahora lo que hace es acercarse a Él y empezar a responder a todas esas dudas una por una. Fíjate lo que hace el Señor. ¿Que no tienes nada? Y el Señor le dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Que te sientes solo? Y mira lo que le dice el Señor. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en su simiente. ¿Que tienes miedo de que Esaú te encuentre y te mate? Y mira lo que le responde el Señor. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Que no te gusta tener que esconderte y vivir en casa de otro? Y mira lo que le responde el Señor. Volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora bien, escucha esta otra verdad bíblica porque es importante. Si no eres creyente, si no escuchas la voz de Dios, no vas a poder conectar con Dios. Yo he escuchado a muchas personas decir, voy a pasar un tiempo de meditación. Muy bien. ¿Y con quién vas a hablar? Con nadie. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, yo solo. Y le he dicho, pues mira, no te va a servir de nada, porque si quieres que tu vida espiritual mejore, lo que tienes que hacer no es estar solo, sino estar con Dios. Esa es la diferencia. Si quieres estar con Dios, tienes que creer en Dios. Si quieres iniciar el camino de reconciliación con Dios, tienes que tener fe en Dios, porque si no, no vas a poder ni escuchar ni entender la voz de Dios. Y eso el Señor sí que le ayudó a Jacob a hacerlo.
Él escuchó con todos sus defectos, con todos sus pecados, pero él escuchó y entendió y creyó en la voz de Dios. El Señor nos pide que tengamos fe como requisito imprescindible para dar ese primer paso de empezar a seguirle. Como dice en Hebreos 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres agradar a Dios? Pídele que llene tu corazón de fe. Para vivir esa segunda etapa de encuentro con Dios, tengo que pedirle al Señor que me llene el corazón de fe. Y digo tengo que pedirle al Señor porque yo por mí mismo no puedo llenar mi corazón de fe. Le tengo que pedir a Dios que actúe en mi vida y en mi corazón y me llene de fe. Creer que Dios está ahí, que Cristo, el Hijo de Dios, murió por mis pecados en la cruz y que tiene preparado para mí el galardón de la salvación y la vida eterna. Jacob tenía fe en Dios y de esa manera pudo seguir adelante en su camino de relación personal con Dios y dio un tercer paso. Ese tercer paso en el camino fue el reconocimiento de las verdades de Dios. Versículo 16. Dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Fíjate qué frase tan tremenda, ¿eh? Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El Señor provocó en el corazón de Jacob un cambio instantáneo y radical. Al principio, fíjate que él no sabía que Dios estaba ahí. No tenía ni idea que Dios estaba a su lado. No sabía lo que Dios tenía preparado para él. Ni siquiera sabía que Dios estaba ahí. Necesitaba una lección y Dios le da esa lección. Y además, algo muy importante, que es que él reconoce que Dios le está dando una lección y la acepta. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Has llegado alguna vez a pensar esta frase en tu corazón? ¿Has llegado alguna vez a pronunciar esta frase? Es más, ¿has llegado alguna vez a decir que Dios no estaba contigo? Espero que alguna vez, si has dicho esa frase, también hayas podido decir que pensabas que no, pero que te has dado cuenta que sí, que Dios estaba a tu lado. Y le pido al Señor que si alguien en esta mañana piensa que Dios no existe, o que Dios existe pero no está con él, el Señor le abra su corazón, le abra sus ojos espirituales para ver que el Señor está aquí y está con él. Que hoy sea un día de fe y de salvación para ti, si aún no lo ha sido. Incluso siendo parte de su iglesia, algunas veces podemos tener la impresión de que Dios no está conmigo, de que todo te sale al revés porque Dios no quiere que te salgan bien las cosas. Pero eso es un engaño de nuestro enemigo, el diablo. Todos tenemos nuestra piedra particular, ¿verdad? Puede ser la hipoteca, puede ser que tenemos mucho trabajo, puede ser que es que no tenemos trabajo, pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos. Todos tenemos nuestra piedra, como tenía Jacob en su cabeza, que no le dejaba dormir tranquilamente. Nos podemos sentir como se sentía Jacob, solo y vulnerable. Pero aquí el Señor nos muestra que si tienes esa sensación, es una sensación falsa, porque la realidad es que el Señor está ahí. Y no está ahí mirando, no estaba solo mirando cuando veía a Jacob, estaba actuando en su vida. El Señor no nos mira, el Señor nos mira y nos cuida. Y otra cosa, el Señor nos da respuestas. Aprendamos también nosotros la lección. Dios está ahí, nos mira, nos cuida y nos da respuestas. Hay otra frase también llamativa que dice aquí Jacob, que la tenemos en el versículo 17. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios es Betel. Hay un lugar en San Lucas, yo lo he comentado alguna vez, hay una iglesia pequeñita, antigua allí, muy pequeñita, pero en la puerta pone, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Eso es un gran error, hermano. Este lugar lo llamamos Betel, casa de Dios, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios no es aquella iglesia pequeñita, la casa de Dios no es este sitio tan grande,
La casa de Dios somos nosotros. Y no somos cualquier casa de Dios. Somos templo de Dios. Templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que se hace en un templo, hermano? Adorar. Así que el propósito de Dios para ti y para mí es que dediquemos nuestra vida a adorar a Dios. ¿Lo veis, hermano? Podemos decir con toda seguridad que Jehová está en este lugar, está en mi casa, está en mi familia, está conmigo, porque yo soy templo del Espíritu Santo, porque por la misericordia de Dios, Dios vive en mí. Allá donde tú vayas, si has creído en Dios, Dios va contigo, porque Dios está en ti. Esto se lo hace ver a Jacob por medio de un sueño y de esa escalera que representa esa conexión de Jacob directamente con el trono del Señor. Pero hoy nos lo hace ver a nosotros por medio de su palabra. Y el propio Jesús lo dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. Y ahora con los ojos abiertos llega una cuarta etapa en el camino de Jacob. Y esa cuarta etapa es la de la adoración. Versículo 18. Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Dios prometió a Jacob que el lugar donde estaba, esa tierra donde estaba que no le pertenecía, iba a ser de él. Esa piedra en la que había apoyado su cabeza iba a ser de él. Ese lugar donde estaba solo iba a estar lleno y repleto de los descendientes de él. Y ahora Jacob adora a Dios y le ofrece esa misma tierra al Señor como una ofrenda. Dice que vierte aceite en esa piedra y llamó el nombre de aquel lugar Casa de Dios. No porque aquel lugar fuera casa de Dios, sino porque él estaba en aquel lugar, adorando a Dios. Es curioso cómo, fíjate qué curioso, esa piedra que al principio había sido utilizada para desconectar de Dios, porque es la que había usado para poner su cabeza y dormirse, esa misma piedra ahora es utilizada para adorar a Dios. Esto nos muestra la transformación en la vida de Jacob. Deberíamos de hacernos también nosotros una pregunta. ¿Nuestra casa es casa de Dios? ¿Usamos nuestra casa para dar la gloria a Dios o la usamos para desconectar de Dios? ¿Somos nosotros mismos casa de Dios? Allá donde vayamos la gente puede ver nuestra vida y decir, esta persona adora a Dios, esta persona es diferente, esta persona tiene algo especial y que no sé lo que es, y que te pregunten, oye, ¿tú qué tienes? Y que tú le puedas decir, yo lo que tengo es a Cristo en mi corazón. Da igual lo que fuéramos antes. Mira lo que dice 2 de Corintios 5, versículo 15. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida cristiana es borrón y cuenta nueva. Se empieza desde cero, como un recién nacido. Y ahora que somos nuevas criaturas, tenemos también un nuevo nombre. Ahora somos Betel, tú y yo, no este lugar, sino tú y yo somos Betel, somos casa de Dios, somos un templo de Dios. Y nosotros mismos tenemos que ser adoración de Dios, cada día. Dice en 1 Corintios 6, versículo 19, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermano, mi cuerpo no es mío. Es una frase que está de moda, ¿verdad? Mi cuerpo es mío. No, yo soy de Dios. Mi cuerpo es de Dios, mi vida es de Dios, mi espíritu es de Dios. Todo lo que tengo es de Dios, porque me lo ha dado Él. Y mira la consecuencia de eso. Sigue diciendo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El propósito de todo esto al final es darle la gloria a Dios. Y eso es lo que hizo Jacob, le dio la gloria a Dios. Reconoció su error. Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Y luego adoró a Dios. No solo ese día, sino el resto de su vida. Y llega a la etapa final en el camino de Jacob, que es la etapa del servicio, el servicio a Dios. Versículo 20 al 22.
Me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Vemos que Jacob pasa por un camino a través de su relación con Dios. Primero vemos que hay una primera etapa de ignorancia y de miedo. No sé lo que me va a pasar. La segunda etapa es la del reconocimiento. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. La tercera etapa es la de la adoración. Este lugar será casa de Dios. Y ahora llega una etapa final de servicio. Dice en el versículo 20, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob había llegado a la meta a la que el Señor quería que llegase. A lo mejor puedes pensar que esta historia no tiene mucha relación con nosotros porque al final y al cabo está aquí hablando de la vida de Jacob, ¿no? ¿Qué relación puede tener la vida de Jacob con la iglesia de Dios hoy en día? Pero no es verdad. Esta historia habla de ti y de mí. Apunta directamente a la iglesia de Dios y a nosotros como miembros de la iglesia de Dios. Nosotros también, hermanos, debemos saber que tenemos nuestra escalera particular que nos conecta con el cielo. Y esa escalera la encontramos en Juan capítulo 1, versículos 50 al 51. Y te invito a que lo leas conmigo. Juan capítulo 1, versículos 50 al 51. Aquí está hablando Jesús. Y mira lo que dice. De cierto os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuál es nuestra escalera? El Hijo del Hombre, Jesús. El mismo Jesús es esa escalera que hoy en día nos conecta con Dios. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres conectar con Dios? Tienes que creer en Jesús. ¿Quieres comprender las cosas de Dios? Tienes que creer en Jesús. ¿Quieres servir a Dios como Él quiere? Tienes que conocer y creer a Jesús. El Señor nos promete que si creemos en Él y en la obra salvadora de Jesús, vamos a ver lo mismo que vio Jacob. ¿Sabes lo que vio Jacob? El trono de Dios abierto ante sus ojos. No porque hayamos hecho ningún mérito, ni nada especial, sino porque Cristo con su sangre ha abierto ante nosotros las puertas del cielo. Podemos disfrutar de la presencia de Dios en cualquier lugar a donde vayamos. ¿Te das cuenta de lo grande que es eso? Estés donde estés, tienes la capacidad de disfrutar de la presencia de Dios, porque tienes las puertas del cielo abiertas ante ti. La gente pelea por tener oportunidades en su vida, pero le presentas el Evangelio, que es la oportunidad más grande de su vida, y te lo rechazan. El Evangelio, Jesús, que te abre las puertas de los cielos. No desaproveches esa oportunidad. Puedes disfrutar de la presencia de Dios allá donde estés. Y ya para terminar, quisiera recordar 3 cosas importantes para que meditemos en ellas cuando nos vayamos a casa. Lo primero es que nuestro camino nunca lo hacemos solo, lo hacemos con Dios. Si te sientes solo, no es porque Dios te haya dejado solo, es porque tú te has apartado de Dios, que es diferente. No es una promesa exclusiva para Jacob, sino que esa promesa también es para nosotros. Dicen en Mateo 28, versículo 20, aquí está hablando Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es una promesa de Cristo para nosotros, para ti y para mí. Lo segundo que debemos recordar es que aunque una situación pueda parecer imposible de solucionar o muy difícil, Dios la conoce, Dios conoce nuestra inquietud y Dios tiene respuestas. ¿Quieres respuestas? Abre la Biblia. Y lo tercero que aprendemos que es muy importante que nos mantenemos permanentemente conectados a Dios. Y si quieres hacer eso, debes tener fe en Él. Debes tener fe en Él y en Cristo crucificado. Mira el Evangelio, donde se te muestra el camino hacia Cristo, que es la escalera hacia el cielo. Abre su palabra, escarba en ella, habla con Él en oración, adórale ofreciéndole tu tiempo y tu casa.
y pídele que te llene de fe y Él bendecirá tu vida. Así que en esta mañana le pido al Señor que hoy sea día de restauración para ti, si como creyente tienes cosas que necesiten ser restauradas. Y también le pido al Señor que hoy sea día de salvación, si es que aún no formas parte de su iglesia. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén. Vamos a tener una oración para finalizar el culto. Y también vamos a aprovechar y vamos a darle gracias al Señor por los alimentos, porque el tiempecito que vamos a pasar aquí ahora también es tiempo de bendición de Dios para nosotros, ¿verdad? Así que oremos al Señor. Señor y Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el tesoro de tu palabra, Señor, desde el principio hasta el fin, porque es fuente de sabiduría, Señor, es fuente de bendición, es fuente de respuesta para todas las cosas que se nos presentan en nuestra vida, Señor, para todos nuestros temores, Señor. Y también, Padre, es una fuente de gozo, Señor, ver cómo eres tú, Señor, ver cómo tú nos amas, Señor, cómo tú has tenido y sigues teniendo cada día misericordia de nosotros, Señor. Y cómo quieres tú, Señor, tener una relación íntima con nosotros, Padre. Y también, Padre, cómo tú responde a todas y a cada una de tus promesas. Así que, Señor, en esta mañana nos ponemos con confianza en tus manos, sabiendo que tú nos amas y tú estás con nosotros allá donde vayamos, Señor, porque tú vives en nosotros si es que hemos creído en ti. También, Padre, queremos poner en tus manos en esta mañana, si hay alguien aquí que no crea en ti, Señor, que tú obres esa obra de transformación, Señor, que necesita su corazón. Que nos dé oportunidad de testimonio, Señor, y también a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, Señor, a todas las personas a las que llevamos tiempo hablándole, Padre, toca sus corazones. Llena este lugar de adoradores, de discípulos de ti, Señor, de hermanos que prediquen tu palabra, Señor. Que este barrio y más allá nos conozcan, Señor, no por quienes somos, sino por quien tú eres, Padre. Y bendice también y te damos gracias por el tiempo que vamos a pasar ahora en comunión, Señor. Gracias por los hermanos que tú has puesto en el corazón, prepararlos, Señor. Que sea también un tiempo de bendición y de comunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Y ánimo y manos a la obra.